Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Soy José Blanco, soy el secretario general de ASEAMAC y tras el saludo, la bienvenida a esa pequeña introducción que ha hecho nuestro presidente, yo les voy a decir un poco unas palabras y una visión general de esta guía sobre cálculo de costes de la que vamos a hablar hoy. Este es el programa de la sesión y yo sobre todo voy a intervenir en esta parte 2 de por qué y cómo se ha hecho esta guía, ¿no? Entonces, bueno, la guía que hoy estamos presentando es la segunda edición. La primera edición es la que pueden ver en la izquierda de sus pantallas, que se publicó en el año 2015, después de un trabajo de varios meses, casi un año, con la universidad. Y ahora en el año 2020 se ha reimpreso, se han actualizado no solo estéticamente, sino también algunos de los contenidos y algunas erratas que se habían detectado y bueno, pues se acaba de reimprimir y de distribuir. Entonces, esta guía, también por si la quieren consultar mientras vamos haciendo el webinar, está disponible gratis para consulta online. O sea, pueden ir a este sitio web que ven aquí abajo y entrar y directamente online, desde cualquier dispositivo, verla en cualquier momento, las veces que quieran. Simplemente rellenan un formulario y les llega directamente a su correo electrónico. La guía en sí ha sido elaborada por la Unidad Docente de Maquinaria y Medios Auxiliares de la Escuela Técnica de Ingenieros Civiles de la Universidad Politécnica de Madrid. Quien hacía la labor de coordinación fue una empresa llamada Linear Consultores y, bueno, ASEAMAC patrocinaba todo el proyecto y luego editaba el documento y lo sacaba adelante porque creíamos que era de gran interés para el colectivo. Esta guía es una publicación un poco diferente de otras herramientas similares pues, que hay disponibles. Es decir, es una guía que se hizo como una herramienta dirigida a los alquiladores y que ayuda a tener presente cuáles son los costes derivados del alquiler de la maquinaria. La Asociación Europea del Alquiler, de la que nosotros somos miembros activos, ASEAMAC es miembro activo, tenía en ese momento también un fichero de cálculo de costes, ¿vale? Que posteriormente, como les enseñaremos, se ha actualizado y lo hemos mejorado, pero se tuvo en cuenta los parámetros y todo el trabajo que se había hecho de estudio de los campos. También se tuvo en cuenta el documento que elabora SEOPAN sobre costes de maquinaria, que es también una referencia en todo lo que tiene que ver con licitación y obra pública y que es de gran utilidad. Si visitan el sitio web de ASEAMAC, en la pestaña de información, verán que hay pues, un apartado de cálculo de costes donde pueden acceder a la herramienta online que se ha creado pues, para poder calcular los costes de forma interactiva, tanto de alquiler como de renting, como de propiedad. Esto es lo que se llama el TCO o Total Cost of Ownership, que es la expresión en inglés, la calculadora total de costes de la Asociación Europea del Alquiler, de ERA. Ahí mismo también tendrán acceso a la versión en inglés y en español y al enlace donde pueden de nuevo consultar la guía que tenemos de ASEAMAC. Tenemos otros documentos. Aquí hoy vamos a centrarnos sobre todo en la guía, pero en ASEAMAC hemos ido elaborando documentos y materiales de referencia que ayuden, por una parte, al alquilador a tener una visión global y a dirigirse a su cliente para que sea conocedor de todo el valor que le aporta y de todas las operaciones que conlleva un alquiler, ¿vale? Este documento, por ejemplo, que habla del coste total de la propiedad de los equipos de construcción, sigue el ciclo de vida de cada una de las operaciones de alquiler, ¿vale? Está disponible también en el sitio web de la asociación. Entonces, ¿qué incluye esta guía? Como decíamos, esta guía está dividida en varias partes que de forma teórica van siguiendo paso a paso cuáles son los costes que deben aplicarse en el alquiler de una máquina. Principalmente la guía se centra en el alquiler de maquinaria, no se centra en otro tipo de alquileres como podrían ser equipos, como podrían ser, yo que sé, una valla, un módulo, donde entrarían otros factores muy diversos, pero los conceptos generales son aplicables igualmente. Si alguno de ellos, por ejemplo, no es de aplicación, simplemente es el valor en no tenerlo en cuenta, ¿vale? El entregable de este esfuerzo, el entregable de todo este proyecto es doble. Por una parte es una publicación que está disponible en formato digital y también en formato papel. Y, aparte de la publicación, hay un fichero Excel
que incluye todas las fórmulas ya hechas para que el usuario no las tenga que hacer a mano y que simplemente rellenando los valores pues nos va ayudando a comprender mejor los costes. Al final de esta presentación, el profesor Javier Ramírez pues hará una demostración y nos explicará cómo y de qué manera se ha elaborado este Excel y para qué sirve. La impresión de esta guía y la difusión de la misma ha sido posible gracias a empresas que nos ayudan en nuestro día a día. Como decía nuestro presidente, proveedores que acompañan el camino de los alquiladores y entonces en este caso queremos darle especialmente las gracias a Richie Bros, a Epiroc, a JCB y a Pramac. Gracias a su ayuda pues ha sido posible imprimir ya en 2 ocasiones, 2 ediciones y distribuir esta guía. Y ahora, tras esta brevísima introducción, yo apago mi cámara y le traslado la conexión al profesor Javier Ramírez. Yo soy Javier Ángel Ramírez Masferrer y voy a intentar resumir cómo se ha llegado a los resultados que han permitido la realización de la guía, de cálculo de costes de alquiler de maquinaria. Un poco cuál ha sido su metodología. Nosotros como universidad, porque yo soy, digamos, un poco aquí la parte que representa a la universidad, nos dimos cuenta cuando empezamos a trabajar en esta guía que teníamos suficientes conocimientos teóricos, pero nos faltaba un poco lo que es el día a día, la práctica. Veíamos que muchos alquiladores de maquinaria conocían mejor los parámetros de lo que nosotros teóricamente estábamos estudiando todos los días. Al principio, cuando se empezó a desarrollar la guía, pues se pensó para qué máquinas se hacía. Entonces, se buscaron 5 máquinas diferentes, el manipulador telescópico de 12 metros, un pequeño camión de obra de 2,5 toneladas, un pisón compactador de 60 kilos, pues manual, un compresor transportable de 4 metros cúbicos, un generador, que pudiesen representar un poco toda la familia de la maquinaria. Un poco que pudiesen representar a casi todas las máquinas que se alquilan. Hay muchas otras, pero casi cualquier máquina puede ser parecida a estas en los conceptos del alquiler. Cuando se empezaron a ver los conceptos de los cuales podía depender dicho coste, se vio que había algunos que dependían de la vida de la máquina. Por ejemplo, el coste de adquisición. El coste de adquisición se da una vez en la vida de la máquina. Que puede darse de muchas maneras, puede darse de golpe o puede darse con financiación, eso ya luego se analizará. Costes que son anuales. Algunos seguros son anuales. Normalmente las empresas de alquiler, a la hora de tener, por ejemplo, en cuenta los impagos de los clientes, lo que hacen es una estadística según lo que ha ocurrido en años anteriores. Y ahí tienen en cuenta el impago de los clientes. Otros conceptos son mensuales. Por ejemplo, alguna revisión mensual, algún seguro, algunas máquinas tienen seguro mensual o algunos otros. Otros son diarios. Por ejemplo, la guarda nocturna de las máquinas que necesitan garaje. Y otros son propios de cada alquiler. La revisión al principio o al final del alquiler, el transporte hasta el lugar donde se alquila, desde la empresa alquiladora, desde la sociedad alquiladora. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que cada uno de los conceptos sea diferente. De cara a ordenar los conceptos, parecía lógico e importante empezar con buen pie. Es decir, que en cada parámetro, en cada uno de los parámetros, pues pudiese venir un subíndice que dejase bien claro los subíndices, que dejase bien claro, estoy marcando ahora aquí la V en azul, con una rayita azul debajo, pues que dejase bien claro si este concepto se refería a la vida útil de la máquina, a el año en el que se va a alquilar la máquina, al mes en el que se va a alquilar la máquina, al día, a la hora o al alquiler. La palabra alquiler le llamamos uso. En la guía es el uso. El uso es el concepto de un alquiler. Un alquiler, un uso. 3 alquileres, 3 usos. Esta nomenclatura es muy importante porque nos parecía que era empezar con buen pie que todos los parámetros de la guía tuviesen ese subíndice. Por poner algunos ejemplos, porque hay muchas las fórmulas en la guía
y luego hay que verlas con más calma. En este webinar, en este seminario a través de Internet, en este seminario, pues no nos va a dar tiempo a ver todas ellas, pero simplemente, pues por ejemplo, por poner un ejemplo, la vida útil de la máquina viene, y esto ha sido siempre así, antes de que hiciésemos esta guía, como horas de uso de la máquina a lo largo de su vida. Bueno, pues en la guía hace referencia a H, horas, V, subíndice V, vida. Siempre, cualquier parámetro va a tener al final una letra que se va a referir a qué se refiere. A la vida de la máquina, al año, al mes, al día, a la hora o al alquiler. Uso, un alquiler concreto. Bueno, en esta línea, la guía de la máquina se centra en el alquiler a corto plazo de varios días. Alquilar una máquina tiene un coste de tantos euros al día, o a largo plazo, meses, tantos euros mes. Aunque la hoja Excel sí plantea, luego cuando la veamos, la hoja de cálculo sí plantea tantos euros a la semana, realmente la guía se centra en alquiler a corto o a largo y luego hace una especie como de media para llegar al alquiler a medio. No se desarrollan las fórmulas en el alquiler a medio. Luego se verá en la hoja de cálculo que casi todos los conceptos se refieren a largo, a corto y luego sí aparece el medio, pero se hace como una especie de media ponderada. Son muchos los parámetros que se van a estudiar en esta guía. Les he puesto aquí uno muy sencillo, el coste de propiedad. Simplemente para que se vayan acostumbrando un poco al manejo de los subíndices, ¿no? O sea, coste C, adquisición A, V, porque ese coste de adquisición se da una vez en la vida de la máquina. Valor de compra de la máquina, pues será el coste de adquisición menos el valor residual, porque cuando se vende una máquina se tiene un valor residual que puede servir para la siguiente, o el coste de adquisición será el valor de compra de la máquina más el valor residual. Bueno, en este caso, los tres parámetros están referidos a vida de la máquina, vida de la máquina, vida de la máquina. No hay, por así decirlo, un cambio de unidades. Es quizá una fórmula muy sencilla. Hay muchas fórmulas en la guía y ya no todas tienen las mismas unidades. Por ejemplo, el coste de adquisición, cuando se quiere referir a la hora de funcionamiento de la máquina, pues hay que hacer un cambio de unidades. Les he colocado esta fórmula en este webinar simplemente para que vean cómo se hace un cambio de unidades. Tengo el coste de adquisición, o se tiene el coste de adquisición a lo largo de la vida de la máquina, pues como cualquier cambio de unidades cuando nos lo enseñan a hacer en bachillerato, si está en vida y lo quiero en hora, pues multiplico por hora y divido por vida, o sea, divido por horas vida, ¿vale? Y así se hace, esto es un cambio de unidades, porque todo se puede referir a cualquier unidad y aquí tiene un ejemplo de un cambio de unidades. Aquí tienen el coste de propiedad, por ejemplo. ¿Qué es el coste de propiedad? Pues está, por ejemplo, dentro del coste de propiedad, las horas de uso al año. Hay máquinas que tienen más uso al año y hay máquinas que tienen menos uso al año. Al final, ese coste de propiedad va a tener que pagarse con el alquiler. O sea, cuando se estudian los costes, se está viendo cuánto cuesta. ¿Qué tiene que pagarse con ese coste? Pues tiene que pagarse lo que esa máquina se usa, ¿no? Una máquina cuesta X, va a durar tantas horas, pues a lo largo de tantas horas, cada hora cuesta un X partido por el número de horas. Bueno, pues aquí tienen un ejemplo de qué se tiene en cuenta la guía, por ejemplo. Por ejemplo, se tiene en cuenta los costes de propiedad. La amortización de la máquina. Vale, hay muchas maneras de amortizar la máquina. La guía no pretende entrar en detalle en los tipos de amortización de la máquina, las formas de compra, no pretende entrar en detalle, porque en esta guía se entiende que el coste final no debe depender de cómo se haya adquirido la máquina. Es decir, la misma máquina, con el mismo alquiler, distintas personas o distintas sociedades la pueden adquirir de distinta manera y al final se va a alquilar y el coste no debe depender demasiado de cómo se haya adquirido. Bueno, pues aquí tienen un ejemplo de conceptos que se tienen en cuenta, ¿no? Aquí tienen la fórmula que en la guía viene para tener en cuenta la amortización, que luego pues aparecerán esos conceptos en la hoja de cálculo. Aquí tiene, por ejemplo, el coste de propiedad, que es lo que estábamos viendo. En la guía se va a intentar
que no dependa de si la máquina se adquiere por leasing, se adquiere por renting, se paga al contado, se financia de alguna otra manera. La guía va a intentar que el resultado no dependa de eso, aunque evidentemente puede salir ligeramente diferente. Bueno, voy a comentarles, antes de pasar al ejemplo, antes de pasar a ver esa hoja de cálculo, vamos a aclarar algunas dudas que son las fundamentales que les suelen surgir a ustedes cuando nos plantean dudas sobre esta guía. Por ejemplo, ¿a qué se llama en la guía? ¿A qué se llama la guía? Costes impropios. Hay que tener en cuenta que la mayoría de esos conceptos no los hemos inventado al hacer la guía, sino que ustedes ya tenían esta nomenclatura en alquiler de maquinaria antes de que se hiciese esta guía. Bueno, los costes impropios son aquellos que no son del alquiler, pero que se producen al alquilar. Por ejemplo, la preparación de la máquina, el transporte de la máquina hasta el lugar donde se va a utilizar, el mantenimiento, que si la máquina no se alquila, pues el mantenimiento es diferente que si se alquila. Los seguros pueden depender del alquiler que se haga, las inspecciones antes del alquiler, después del alquiler, puede que alguna durante el alquiler, incluso si el alquiler es a largo plazo. Estos son costes impropios. No son propiamente el alquiler, pero se producen como consecuencia del alquiler. Es decir, si no hubiese alquiler, no se producirían de esa manera. Hay otros costes que también a veces ustedes preguntan que qué significan. Por ejemplo, los de obligación. Algunos son por ley. Por ejemplo, la información. Cuando se entrega una máquina de alquiler, hay que entregar una información. No todas las máquinas tienen la misma información. En algunas es un folleto corto, en otras puede ser algo un poco más complejo. Y luego la formación. Algunas máquinas son muy elementales y prácticamente no necesitan formación, pero otras sí. O bien por el tipo de máquina, o bien para que el operario se adapte a ese modelo de máquina. Entonces, los costes de obligación fundamentalmente son de información y de formación. Y esos dos costes, de información y de formación, se van a tener que sumar, el de información y el de formación. Lo que ocurre que ustedes normalmente cuando hacen los cálculos al final de resultados del alquiler del año y tal, pues estos, los de información, los suelen tener por uso, cuánto cuesta el coste de información cada uso. Sin embargo, los de formación los suelen tener en año. Pues aquí tienen el cambio de unidades. Si quieren algo que está por año, lo quieren en uso, dividen por año, multiplican por uso. Ya están los dos en uso y por tanto de obligación están por uso. Uso, recuerden que es cada alquiler. Cada uso es cada alquiler. Costes de obligación. Otros costes, por los que nos preguntan mucho, son los costes de administración. Ustedes, las personas que alquilan maquinaria, las empresas que alquilan maquinaria, pues tienen una administración. Y esa administración al final va a tener que pagarla los distintos alquileres que hagan. Pues va a haber que repercutir de alguna manera, los costes totales de administración anuales, va a haber que repercutirlos en cada uno de los alquileres. O sea, en el alquiler, algo que no tiene que ver con el alquiler, como es la administración de la empresa alquiladora, pues va a tener que aparecer como un coste de ese alquiler. Y no tiene nada que ver con el alquiler, simplemente es el coste de administración de la empresa o sociedad o persona que alquila la máquina. Bueno, todo esto, si quieren verlo en detalle, hay muchas fórmulas, tienen que verlas una a una en el documento escrito y no da tiempo en un seminario a verlas, a analizarlas una a una, pero son sencillas. Con lo que les he dicho del cambio de unidades y tal, son sencillas. Y simplemente es sumar los conceptos a los que hace referencia. Todo esto se representa en una hoja de cálculo. Una hoja de cálculo que va a tener 3 columnas. Una hoja de cálculo que va a tener 3 columnas. Una primera columna para introducir resultados. Perdón, para introducir datos. Y arriba de todo pone, solo son modificables las hojas en amarillo. Cuando se han escogido estas 5 máquinas para hacer esta guía, la hoja de cálculo hace referencia a cada una de ellas. Y aquí se han introducido los valores medios que en el momento de hacer la guía considerábamos que eran los adecuados para el cálculo. Pero estas ustedes las pueden modificar. O sea, es que no están de acuerdo con un valor que hay aquí.
o en su caso es otro, pues ustedes lo modifican. Una columna intermedia en la que aparecen todos los cálculos intermedios en azul, los cálculos que vienen en la guía aparecen ahí hechos, dice, ¿cómo se ha calculado esta casilla? Pues van al documento y ven que, desde aquí no llego a leerlo, luego lo veremos, que este parámetro es la suma de este más este menos el otro. Aplican la fórmula y les va a salir esto. No hay nada oculto, todo es público. Ustedes no necesitarían esta hoja de cálculo, lo podrían hacer a mano con las fórmulas, pero la hoja de cálculo evidentemente les va a ser mucho más cómodo. Y luego van a tener aquí el resultado. Muy bien, esto funciona, enseguida lo vamos a analizar, pero ustedes nos dicen a nosotros, estos conceptos son un poco complejos. Yo como alquilador o como persona que alquila no manejo tantos parámetros. Yo manejo menos, 5, 6. Vale, muy bien. Ustedes en la práctica lo que están haciendo, lo que ustedes hacen es agrupar conceptos. Es decir, ustedes en la práctica calculan, pues un tanto por ciento es de esto, otro tanto por ciento es de otro. Muy bien. Hemos querido tenerlos en cuenta. Aparte de la fórmula, entre comillas, larga, la que hemos llamado la conceptual, entre comillas, pues aparte muchos alquiladores usan una fórmula reducida con muchos menos parámetros, pues hemos querido tenerla en cuenta. ¿Y cómo se tiene en cuenta? Pues teniendo en cuenta, hablando con los alquiladores, hemos visto cuáles son los parámetros que ellos suelen tener en cuenta y qué valor les suelen dar, la mayoría de las veces en tanto por ciento. Entonces, se ha visto qué relación hay entre los parámetros que nosotros hemos considerado, que son bastantes más, y los reducidos. Es decir, 4 o 5 parámetros conceptuales equivaldrán a uno reducido. Viene en la guía qué relación hay. Y luego vienen los valores que ustedes suelen darlos. En la guía hay unos diagramas que cuando la abran, que parece una flor, que son para una máquina, que es el central, qué parámetros se tienen en cuenta, ¿vale? Y qué valores se tienen en cuenta para esa máquina. Bueno, es una forma de expresar, es una forma de decir, en la hoja de cálculo se han tenido en cuenta esos valores. Cuando tengan la guía, enseguida verán que eso es cada máquina, qué valores se le ha asignado. Vamos al ejemplo práctico. ¿Esto cómo funciona? Con una hoja de cálculo de costes. Entonces, lo mejor es ver esa hoja de cálculo y luego, después la hoja de cálculo, después este ejemplo que podemos desarrollar, pues podrán hacer las preguntas que consideren oportuno. Pues voy a compartir con ustedes una hoja de cálculo que vamos a ver aquí, que tiene, como ustedes ven, 3 columnas o 3 partes. La parte de entrada de datos, que en la parte superior izquierda pone rellenar solamente las casillas amarillas. La parte de cálculos intermedios, que está en azul. Y la parte de resultados, que está en verde, que arriba especifica la parte de resultados. Hay 5 pestañas abajo, que es cada una de las 5 máquinas que se han estudiado. Manipulador telescópico de 12 metros, camión de obra de 2,5 toneladas, pisón compactador manual de 60 kilos, el compresor transportable de 4 metros cúbicos, voy a quitar esto de aquí en medio, compresor transportable de 4 metros cúbicos y el grupo generador. Y luego tienen una hoja, fíjense que los parámetros son diferentes en cada una de ellas, tanto de entrada como los cálculos intermedios como el resultado. Son los que en ese momento consideramos adecuados. Y luego tienen para otras máquinas la que ustedes quieran considerar aquí. Vamos a ver, por ejemplo, el manipulador telescópico. Ahora voy a acercarles un poquito más la hoja, simplemente para que vean un poco cómo funciona. Ustedes pueden modificar las casillas amarillas. Por ejemplo, el manipulador telescópico de 12 metros. La vida útil se ha hecho un promedio con los datos que en ese momento nosotros manejábamos y asignamos 10.000 horas a lo largo de la vida de la máquina. Pero imagínense que ustedes tienen una experiencia y con las máquinas que ustedes utilizan, que son de tal marca, de tal modelo, lo que sea, ustedes se dan cuenta que esto es superior o inferior. Pues lo pueden modificar. En vez de 10.000, vamos a poner, por ejemplo, 11.500, por poner algo. 11.500.
Atención que en cuanto le dé a introducir, se van a modificar los resultados, se van a modificar los cálculos intermedios en azul y se va a modificar el resultado en verde. Le voy a dar a introducir. 1, 2, 3. Se han modificado los cálculos intermedios y el resultado. No hay misterios, no hay secretos. Es decir, ustedes tienen aquí, ustedes tienen publicado cómo se hace el cálculo. Lo podrían hacer a mano. Pues evidentemente es mucho más cómodo hacerlo con una hoja de cálculo. Bueno, pues así con cada una de las casillas amarillas. Por ejemplo, el valor residual está en blanco. Creo que está en blanco en todas las máquinas. Creo que está en blanco en todas las máquinas. Porque eso dependerá mucho, el valor residual, de en qué momento ustedes decidan cambiar de máquina y qué deciden hacer por ella. No es lo mismo llevar una máquina de chatarra que venderla de segunda mano, no es lo mismo. Este valor residual, en general, hemos optado por dejarlo en blanco. Pero imaginemos, por ejemplo, que esta máquina de 41.000 euros de valor de adquisición, a lo mejor ustedes la adquieren por otro valor. Imagínense que al final, con lo que ustedes van a hacer, va a tener un valor residual de 5.000 euros. Pues evidentemente el coste de adquisición va a cambiar inmediatamente y la hoja de cálculo se va a recalcular de manera instantánea. Los impagos que tienen al año, pues a lo mejor ahora suben. A lo mejor ahora suben. Si estamos en una época un poquito de crisis, pues a lo mejor ahora suben. Y esos 300 euros al año que se han considerado aquí, pues a lo mejor a ustedes ahora les parecen insuficientes. Pues a lo mejor tienen que subirlo. El número de accidentes al año es con una media estadística. Para hacer esta hoja de cálculo se han tenido en cuenta los valores que en ese momento teníamos en la universidad. Bueno, pues esta primera columna de introducción de valores. Los valores que por defecto vienen son los que consideramos en ese momento que eran buenos. En azul, los cálculos intermedios. Fíjense bien en los cálculos intermedios, fíjense bien en ellos. Casi todos ellos, por ejemplo, los costes de preparación, casi todos ellos están en uso, en mes, en semana y en día. Y ahora me doy cuenta que estas casillas hay que corregirlas, porque es coste de preparación uso, coste de preparación mes, coste de preparación mes, coste de preparación semana y coste de preparación día. Vale, a lo mejor es que esta versión que tengo aquí por ejemplo, a lo mejor es que esta versión que tengo aquí pues no es el Excel definitivo y si no, pues hay que corregirlo. Todo tiene que venir en uso, mes, semana y día. Y estas fórmulas vienen en la guía. O sea, ¿cómo se llega al 29,71? Lo puede hacer a mano con estos valores de aquí y le va a dar ese valor. Le va a dar ese valor. Así en general con todos. Y al final, sumando todos, como dice la guía, que se van a sumar, se tiene un coste total del alquiler, pero de un alquiler que dura los días que dura el alquiler medio. ¿Vale? O sea, duración del alquiler en días, lo normal en esta máquina, la media que nosotros hemos considerado son 20 días. Entonces, si el alquiler es de 20 días, el coste total del alquiler va a ser unos, aproximadamente, 828 euros. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que muchos de estos valores son aproximados, porque, entonces, bueno, pues el 13, aunque se ha decidido la guía usar 2 decimales, pues a lo mejor tampoco hay que leerlo tan a rajatabla, ¿no? A largo plazo, por meses, pues 1.000 euros mes, 1.020. En semanas, unos 420 euros semana y en días, unos 269 euros día. Claro, no es lo mismo alquilar esta máquina un día que alquilarlo una semana, que alquilarlo un mes, o en esta máquina se considera que el alquiler medio son 20 días. Alquilarlo a 20 días son unos 828. Y esta fórmula, esto que ven aquí, es el resultado de la fórmula, entre comillas, larga. La fórmula reducida, ¿cómo es la fórmula reducida? Pues es estas casillas que les hemos puesto aquí. Por ejemplo, ustedes agrupan el transporte, todo lo que hay aquí que tenga que ver con el transporte. Ustedes agrupan la revisión más obligación, todo lo que hay aquí. Y entonces, en 4 o 5 parámetros, los alquiladores muchas veces en 4 o 5 parámetros calculan un coste. En amarillo
hemos puesto una media A, de lo que ustedes nos dicen cuando hemos hecho una encuesta. Se hizo una encuesta, parece que esta guía se hizo una encuesta de alquiladores. ¿De qué valor consideraban ellos que tenía la amortización? ¿Qué valor consideraban ellos que tenía la parada? ¿Qué valor consideraban ellos que tenía el transporte? ¿Qué valor consideraban ellos cada uno de ellos? Entonces, pues, la media que nos dijeron era un 2%, un 0,8%, un 0,1%, un 0,7%, un 0,2%, y de ahí sale este valor en verde que estamos viendo aquí. Entonces, ¿qué diferencia hay entre las casillas en amarillo que ustedes van a poder modificar? Aquí en vez de un 1% al mes, imagínense que ponen 1,3 y el resultado se va a modificar. ¿Qué diferencia hay entre las casillas en amarillo y las casillas en azul? Pues que son el mismo concepto, pero las que son en azul son de los parámetros de la fórmula general, cómo se agrupan para dar el mismo concepto en la fórmula reducida. Es decir, nosotros también agrupamos el total de amortización, el total de costes de paro, el total, lo agrupamos todo en unos conceptos, pero esto es como los alquiladores lo hacen en tanto por ciento al mes, y en azul es como relacionando la fórmula general con la fórmula reducida nos da ese valor. El resultado no puede dar muy diferente. Es decir, la fórmula, digamos, más detallada da unos 1.000 euros al mes. En la fórmula reducida da unos 1.000 euros al mes. No puede ser muy diferente. No puede ser muy diferente, ¿no? Ustedes, en la media que nos dieron, daba un poquito más en esta máquina en concreto con estos valores, pero eso es algo que habría que calcular. Y en el resto de las máquinas, pues encontrarán una hoja de cálculo más o menos similar. Y yo creo que así un poco explicamos lo que es el funcionamiento. Resumen con lo que tiene que darse. Casillas amarillas con los valores por defecto que en el estudio que hemos hecho hemos pensado que tenía cada uno de estos conceptos. Casillas amarillas. Casillas azules, cálculos intermedios. ¿De dónde salen? En la guía vienen las fórmulas. Pueden acceder a la guía, ya se lo han contado, de forma gratuita. Casillas de resultado, las verdes. Las verdes, casillas de resultado. En coste por cada alquiler, en coste cada mes, en coste cada semana o en coste cada día. Esto es la fórmula introduciendo todos estos parámetros, que son los que teóricamente habría que tener en cuenta. Los parámetros aquí son los que teóricamente habría que tener en cuenta para saber, para conocer realmente cuál es el coste del alquiler. Pero muchos alquiladores llevan alquilando toda la vida máquinas y ellos llevan mucho tiempo usando pues el tanto por ciento de esto, el tanto por ciento del otro, el tanto por ciento tal, y entonces pues hemos visto, al estudiar el alquiler de maquinarias, como tienen en cuenta, hemos visto pues que usaban una fórmula con 4 o 5 conceptos muy resumidos. 1, 2, 3, 4, 5, un total, unos gastos generales, 6, y un total de coste de alquiler.